En este episodio vamos a hablar sobre la regla número 11, no juzgues a los niños mientras están jugando. En este episodio me acompaña Juan Pablo Chamón. ¿Qué te parece el capítulo? ¿Qué sientes? Me ha generado bastantes emociones, la verdad, porque habla de cosas bastante distintas. Pero de entrada, creo que sería bueno orientar un poquito a qué se refiere el título, ¿no? Sí, bueno, primero empecemos diciendo lo que pensamos, ¿no? Uh-huh. La traducción al español es un desastre. Sí. O por lo menos no es universal. Totalmente. Le hemos cambiado un poquito, de hecho, nosotros para que se entienda mejor. Porque si diríamos deja en paz a los chavales que juegan en monopatín. Creo que la sensación te queda un poco rara porque ya tienes que hacer una traducción de la traducción, hablando en un español más latinoamericano, por decir algo. Y por otro lado, muestra que hay una serie de fallas en cuanto al público y al establecimiento de la propia traducción en sí mismo del libro, digamos. Y eso es importante, porque en esos detalles puede fallar la comprensión. Pero no importa, lo dejemos atrás. ¿A qué se refiere el título o a qué se refiere en principio el objetivo del capítulo para vos? Yo creo que nos habla de no sobreproteger a los niños, en este caso, que están jugando, porque es así como aprenden a vivir. Así en palabras simples. ¿Tú cómo lo has entendido? Creo que nos da un ejemplo muy interesante, ¿no? Uh-huh. Él nos grafica que fuera del espacio en el que él trabajaba en la universidad, había un lugar, unas gradas medio regulares, que eran bastante interesantes para andar en patineta. Uh-huh. Por eso, primer error de traducción, digamos. Y en ese espacio, obviamente que había un riesgo. Los niños, los chicos jugaban a lanzarse y no es que estaban recontraprotegidos. No estaban con casco, rodillera, codera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y ahí lo que termina haciendo la universidad es adecuando el espacio, o en realidad intentando que el espacio ya no sea apto para que estos niños puedan jugar con sus patinetas. Proponiendo además una opción poco estética, Sí. que era fea. Ajá. Entonces, lo que querían hacer era no dejarlos jugar en ese espacio porque era peligroso. Pero ahí hay una cuestión humana. Necesariamente, con mayor o menor medida, todos buscamos cierto riesgo, ¿no? Conocer las cosas a partir de eso. Todos hemos tomado riesgos, me parece. Uh-huh. Unos más que otros. A unos les termina encantando eso y a otros les termina no gustando tanto, entonces toman decisiones menos riesgosas. Y está muy bien, pero eso parte de haberlo conocido, me parece. Exactamente. Creo que eso se refiere, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y es ahí donde realmente cuando te caes, cuando te levantas, cuando te enfrentas a esas cosas, puedes llegar a conocer mejor cómo enfrentarte a otras aún más grandes. Y por eso es importante señalar que hablamos de los niños, ¿no? Porque a los niños en ese momento les importa muy poco el estar seguros, sino enfrentarse a esas situaciones de diversión y nuevas, ¿no? Que es parte de conocer lo que es la vida. Uh-huh. Ya muchas veces lo hemos hablado, ¿no? La vida no siempre va a ser un equilibrio, o no siempre va a estar en orden. Por lo tanto, el hecho de conocer estos espacios en los que pueden haber riesgos es importante, pues es parte del propio proceso. Y sobre eso no hay que tenerle demasiado miedo, sino hay que empezar a entender que estos espacios son importantes. Y no es solo eso, ¿no? También menciona otro hecho que es interesante, que es el tema de la competencia. Cuando se abre la competencia es cuando el ser humano por instinto se adecua a espacios en los que empieza a ser más exigente consigo mismo y eso lo hace mejor. Hace que las cosas valgan la pena, porque si no hay una motivación para hacer mejor, ¿de qué sirve lo que estamos haciendo también, no? Claro. Y es lo que empuja, digamos, hacia la siguiente parte del capítulo, que creo que es muy interesante y muy importante, en el tema de los autoproclamados jueces de la vida de los demás. Contanos un poquito a qué se refiere. Cuando uno se pone en la posición de dictar lo que se debe y no se debe hacer, digamos como en este caso de los niños que andan en patineta fuera de la universidad
y plantea soluciones sobre lo que podría pasar, que es que se caigan, que se lastimen, etcétera, etcétera, que es una preocupación lógica, es una preocupación normal que puede tener cualquier ser humano frente al otro, ¿no? Me da miedo que lo hagan y sobre todo me da miedo que lo hagan en mi espacio, por eso voy a proponer una alternativa para prohibirlo. Pero, ¿qué de utilidad tiene plantear este tipo de soluciones en el sentido en que, por ejemplo, los niños por instinto van a seguir buscando espacios para hacer lo mismo? En otro lugar, por ahí en otro espacio más riesgoso, no sé. Y eso lleva no solamente una cuestión práctica, sino lleva una carga de ideas detrás que es importante mencionarla. Estamos hablando de unas personas que van a velar por su persona, ¿no? O sea, están buscando una solución para ellos, no ser los que estén incluidos en los problemas que podrían suceder, en los resultados que podrían crearse, ¿no? Y eso se entiende, pero también hay que entenderlo desde el otro lado. Exacto, una solución creo que implica las dos partes, no solo a una, ¿no? Que lo que sugiere Jordan Peterson es dejarlos en paz. Uh-huh. O sea, lo que sugiere Jordan Peterson es déjenlos jugar, déjenlos que se caigan, déjenlos que se equivoquen también. Hay un riesgo, es cierto, hay distintos tipos de riesgo. Todos estamos expuestos a distintos tipos de riesgo. Hasta sin hacer cosas tan peligrosas, ¿te das cuenta? Que a priori se verían menos peligrosas. O sea, subirse un auto debe ser más peligroso todos los días, incluso hasta en estadísticas, digamos, sí, que andar en patineta en ese espacio, ¿me entiendes? O sea, seguramente que las chances de tener un accidente son más grandes estando en un auto todos los días, cosa que todos hacemos. Pero cuando estos jueces quieren gobernar sobre la vida y las decisiones de los demás, imponen cosas que no solamente terminan siendo perjudiciales para el propio desarrollo de los niños, que más adelante van a ser adultos y más adelante van a tomar decisiones importantes, sino que también esas decisiones parten de una realidad en la que si yo te quiero evitar el dolor, si yo te quiero evitar el sufrimiento, también te estoy evitando el conocimiento de la propia vida, en el que lastimosamente, por un lado, pero también es cierto, vamos a pasar. Y esto es algo que se repite muchísimo en el libro. No evitemos los espacios de realidad. No alejemos a las personas del núcleo de realidad. O sea, en realidad no yo, sino se entiende que los padres, se entiende que mucha gente se preocupe por los niños en cuanto a los riesgos. Pero si no aprende a caerse, no va a aprender a levantarse. Y es como repetimos en varios episodios, ¿no? Al final causas mucho más daño del que quisieras evitar. Es una cuestión lógica. Si no ensucia, no limpia, pues. Uh-huh. Si no se cae, no se levanta. Exactamente. Entonces, obvio, todos hemos tenido caídas dolorosas. Todos hemos tenido espacios en los que hemos cometido errores. Y incluso eso es importante notarlo desde niños. Porque si no, estos jueces de la propia vida terminan generando consecuencias que son demasiado graves. Empieza con el establecimiento de un espacio en el que no puedes andar en patineta. A priori algo inofensivo. Uh-huh. Pero eso después continúa con decisiones en la propia vida de los demás en cuanto a qué puede hacer, en cuanto a qué puede vender, en cuanto a qué puede comprar, en cuanto a cómo puede vivir, en cuanto a qué cosas debe hacer, o etcétera, decir. etcétera. O decir. Y eso termina siendo progresivo. Por eso, ya lo hablábamos antes, ¿no? Los regímenes totalitarios y autoritarios se basan en las mentiras. Se basan en una realidad que no existe y se basan en el establecimiento de reglas en los que pretenden decirte cómo vivir para que no sufras, Uh-huh. para que seas feliz, digamos. Y ese es el fin máximo. Y Peterson, al contrario, te dice, no, el fin es el equilibrio, no la felicidad. Van a haber momentos felices, van a haber momentos tristes, pero tenemos que encontrar un equilibrio para salir adelante. Porque si solo se tratara de felicidad, estaríamos hablando de una cuestión muy compleja. Vamos a pasar momentos muy difíciles. ¿Y cómo te repones de eso? Sí. Encontrando la felicidad previa a lo que tenías, eso por ahí nunca más va a existir. Totalmente, y la felicidad no es permanente, así que viviríamos en un constante sufrimiento más del que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, el mensaje ahí, digamos, de esta primera parte, creo que es importante. Déjennos en paz. Uh-huh. O sea, déjennos asumir los riesgos. Déjennos innovar. Déjennos crear nuestros propios espacios.
¿La gente se va a equivocar en el día a día? Sí. ¿Va a hacer que sus negocios quiebren? También. ¿Va a terminar generando distintos tipos de espacios que por ahí no sean exitosos? Es también cierto, es parte de la vida. Y evitar el fracaso es evitar el aprendizaje, y un aprendizaje que nos va a ayudar en muchos, muchos aspectos de la vida, ¿no? Sí, y muchas veces uno da pasos seguros hacia eso, ¿no? Y no se da cuenta. Uh-huh. Por eso también es importante tener ojos ante la verdad. Y por eso es también importante plantear la realidad como es al frente nuestro, ¿no? Sí. Ahora, aquí se viene creo que una parte que hablábamos ahora que no te ha gustado tanto. Sí, no estoy muy de acuerdo con lo que plantea Jordan. Está bien, la verdad es que no comparto, pero respeto mucho lo que dice, porque evidentemente sabe cosas diferentes a las que yo sé, sabe mucho más de esto, pero creo que está bueno que lo discutamos, que lo hablemos. ¿Qué es eso? Comienza hablando sobre la socialización. Primero que nada, pone un ejemplo bastante simple, y es que un día su hijo llega y empiezan a hablar de sus notas y el hijo le dice, para ser hombre, para ser niño, estoy súper bien. Y ahí es donde Jordan le dice, ¿a qué te refieres? Y el niño así como que sorprendido. Es obvio que las niñas son mejores en el colegio. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, habla de cosas más específicas como lo que es el matrimonio y posteriormente el patriarcado, ¿no? Pero empecemos por ahí. Jordan plantea, ¿no?, esa socialización diferenciada, que es algo que existe evidentemente, que define desde que somos niños cómo tenemos que comportarnos en base a elementos socioculturales. Sí. Y es ahí donde existe una división, que no solamente es a nivel biológico, porque evidentemente los niños y las niñas, los hombres y las mujeres a nivel biológico somos súper diferentes, hormonas, fuerza física, no en todos los casos posiblemente, pero aquí es donde se definen cosas como la masculinidad, qué cosas van a aportar en tu masculinidad, en lo que es ser femenina, etcétera, etcétera, que van a definir muchas acciones. De hecho, él decía, ¿no?, que en base a datos estadísticos, las mujeres son las más probables a querer casarse y las que van a querer esperar una relación, como también los hombres no tanto, o que las mujeres esperan hombres que ganen mucha plata y que tengan esa fuerza, ¿no? O sea, que reflejen esa fuerza. Entonces, son cosas que evidentemente se dan desde esa socialización, que sería muy diferente si no nos enfocáramos tanto en educar así o criar así a los niños y a las niñas, ¿no? Entonces, entendiendo bien, ¿eso te parece un error? Tal vez no de Peterson, pero sí del sistema. Claro, sí. Yo creo que deberíamos cambiar la manera de crianza para que todo sea en base a, no igualdad. Nunca vamos a poder lograr la igualdad partiendo desde las diferencias biológicas, pero sí por lo menos para encontrar un equilibrio entre esas dos cosas. Que no sea yo soy mejor por ser mujer, yo voy a tener mejores notas por ser mujer, sino sea una competencia en base a habilidades, no a género, ¿me entiendes? Eso es lo que a mí me parece que está incorrecto. Que no sea una competencia de las mujeres van a ser mejores madres porque tienen ese don que les ha dado Dios, sino que sea por un tema de habilidades, de inteligencia, de ese tipo de cosas. Que nos enfoquemos en eso, no en temas biológicos. Pero está bien, o sea, eso implicaría plantear la situación no en temas de género, sino en temas de capacidades exactamente, personales de cada uno. Ajá. Y es algo en lo que se está encaminando también poco a poco, pero también, justo él ya pasando esa parte del patriarcado, que es, lo plantea con una pregunta, ¿cómo era? ¿Obstáculo o...? ¿Es obstáculo o apoyo? Algo así, o como un beneficio o algo que te genera, que es un obstáculo. Lo que pasa es que en algún momento Jordan agarra y dice que el patriarcado es algo que no existe y que es una palabra que se puede utilizar para justificar ciertas cosas. Y evidentemente hemos avanzado un montón en esos temas. O sea, no hay que ignorar en un momento en el que las mujeres sí han sido oprimidas, las mujeres no estaban en la misma altura de jerarquía que los hombres siempre estaban por encima. Hablamos de un mundo en el que en algún momento las mujeres no han podido votar, no tenían elecciones, entonces obviamente es imposible negar la existencia de esa etapa, como también es imposible negar que muchas cosas se han mejorado, muchas cosas ahora son mucho mejores. Yo ahorita tengo la posibilidad de hablar en un podcast y está buenísimo y es una normalidad ahora y está bueno aceptar eso, pero negar la existencia
esencia de algo que está desde hace muchos años y hasta que ahora se perpetúa de maneras un poco más simbólicas y ocultas, a mí no me parece. Y es lo que él plantea, ¿no? Sí, justo ahora estaba viendo, él se pregunta ayuda u obstáculo, que es patriarcado, ayuda u obstáculo, que es el subtítulo, digamos, que utiliza. Claro. Yo creo que sí plantea lo que dices. Yo creo que sí plantea que distintas situaciones, por distintas cuestiones, han planteado escenarios previos en los que la mujer estaba más desfavorecida. Que el rol de la mujer es muy importante en determinados espacios en los que el hombre no puede cubrirlos, hasta por una cuestión lógica, como la propia maternidad. O sea, el hombre no puede procrear, digamos. Totalmente. O sea, el hombre no puede tener en su cuerpo a otro ser humano, digamos, a otra persona. Pero parte del hecho y de lo que se busca aquí es que viene con algo que se menciona antes, ¿no? Y te lo planteo así, un poco a propósito para ser provocador. Lo admito, digamos. Cuando las ideas y cuando lo que se basa, digamos, de lo que se va a hacer por parte de estos jueces y otros está basado en el resentimiento y en el odio hacia el otro, que en este caso podría ser los hombres, ¿qué es lo que se propone de bueno? ¿Qué es lo que se propone que está bien? Es súper importante lo que dices y lo que señalas, porque algo que yo he estado estudiando últimamente es justamente eso, ¿no? Las mujeres ahora que están adquiriendo un falso empoderamiento lo hacen en base a cosas que en algún momento ellas han odiado, ¿me entiendes? Y ese no es el objetivo, es justamente lo que no se tiene que hacer. Está súper bien lo que planteas, porque tenemos que... es la esencia verdadera de lo que se supone que debería ser el feminismo, y es buscar la igualdad, no solamente que las mujeres tengan buenos derechos, sino también los hombres, y es en lo que no se está enfocando porque se lo enfoca al hombre como un enemigo. Pero por eso, propongamos y partamos de la idea que Peterson plantea, que a mí me parece que está bien. O sea, él te dice, ¿no? Muchos intelectuales basan sus ideas y justifican sus propuestas sociales en base al odio a los ricos. Y eso termina perdiendo de foco el verdadero espacio en el que supuestamente quisieran solucionar las cosas, que es la pobreza. Y eso es un problema. Eso es un problema porque termina siendo un espacio en el que no solamente creas una serie de injusticias, sino también generas ideas que tienen consecuencias. Y esas ideas que tienen consecuencias es creerse los jueces supremos de lo que deberían hacer las personas en sus vidas y decir cómo deberían ser gobernados. Es decir, no respeta los sueños distintos de uno y otro, no se da cuenta de que todos tenemos una dignidad y esa dignidad incluye deseos, incluye sueños, incluye fortalezas, incluye debilidades, incluye habilidades, etcétera, etcétera. Incluye muchísimas cosas. Yo te voy a ser muy sincero, algo a mí que me molesta muchísimo de quienes proponen, digamos, cosas desde la mala utilización de la justicia social, es que creen que cualquier tipo de caridad está bien, y mejor si esa caridad le quita posibilidades de desenvolverse a quienes han generado mucho valor en su vida, a quienes han generado mucho dinero. Verlos como pobrecitos, ¿tú dices? Entonces, ahí, digamos, como a mí me gusta la Coca-Cola, creo que todos los pobres se merecen tomar un vaso de Coca-Cola. Cuando por ahí ese no es su sueño, eso es algo que no les interesa. Todos tenemos sueños, todos tenemos ideales, todos tenemos cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Entonces, yo no te puedo imponer, porque te veo en una situación de necesidad, un plato sobre tu mesa, por mucha hambre que tengas, de algo que no te gusta. Porque a mí me gusta, ¿se entiende? Yo no puedo decidir eso. A mí me parece eso una falta de respeto y sobre todo una cuestión que atenta contra la dignidad del otro. Entonces, aquí, ¿qué se está planteando? Vamos a plantear estructuras desde el amor, es decir, desde la cercanía y el cariño por el otro. Vamos a plantear cuestiones desde la empatía, o nuestras ideas y nuestras acciones van a empezar desde el odio hacia el otro. Que creo que hay una diferencia fundamental. Y se nota en las acciones que tomas, en cómo lo comunicas y todo. De hecho, estoy totalmente de acuerdo.
creo que hay cuestiones muy importantes y muy básicas y realmente rescatables dentro de lo que dices. Cuando yo quiero proponer soluciones, las soluciones van a abarcar hacia el desarrollo y hacia el progreso de una sociedad en la que todos están, pues. Porque cuando mis ideas están... ¿tiradas para un solo lado? Sí. Puede que estén tiradas para un lado o no, pero cuando las ideas plantean situaciones en las que se establecen, digamos, espacios como los que terminan generando todo lo contrario de lo que quisieran, ahí tienes que pensar, ¿realmente se han planteado las cosas bien? Hay elementos que a mí me llaman la atención. En muchas ocasiones los políticos escogen un enemigo invisible. Yo creo que a eso se refiere Peterson con el tema del patriarcado. Estos eligen un enemigo invisible, como en su momento fue el imperialismo, hoy puede ser el patriarcado. Y todo lo basan en eso. Entonces todo es culpa de, no es culpa nuestra, no es culpa de la acción diaria de cada uno, no es culpa de lo que está sucediendo, no es culpa de que las condiciones que generan los propios políticos son imposibles para que las personas salgan adelante, etcétera, etcétera, sino es culpa del otro. Y creo que ese es el enemigo invisible que plantea. Uh-huh. Ahora, que existen cosas que hay que replantearse, que existen cosas que hay que pensar alrededor de esto, lógicamente. Y esa es una de las grandes ventajas que tenemos hoy en día, me parece. Y tenemos que seguir pensándolo. Pero una de las grandes preguntas que tenemos que hacernos cuando vemos este tipo de espacios es, ¿esas ideas parten del odio hacia el otro? ¿Del resentimiento? ¿Parten del resentimiento o parten proponiendo algo que va a ser importante para el después? Porque cuando esas políticas parten del resentimiento, incluso terminan generando situaciones que son injustas. No sé si has visto que en Chile, para la Asamblea Constituyente, uh-huh, han elegido un montón de constituyentes mujeres. Sí. Pero por la ley de paridad del 50-50, muchas mujeres han quedado afuera. Uh-huh. ¿Eso está bien o está mal? A mí me parece que está mal. Uh-huh. Totalmente. Porque si se ha escogido esa gente es porque la gente creía que estaba capacitada y es parte de las reglas. Y eso no debería perseguir un 50-50. Venimos arrastrando años en que la participación de la mujer en la política era menor, sí, pero hoy se han creado otras condiciones y hay que aplaudirlas. Totalmente. Y no hay que jalar de los pelos por cierto tipo de discriminación, algo que podría haber sido muy positivo, incluso para quienes promulgan las ideas desde el odio. Totalmente. Una pauta para tal vez reconocer mejor estas decisiones que pueden tomar otras personas, y es que cuando tú quieres generar un cambio para bien, empiezas por ti mismo. No es solamente hacia los demás y quieres transformar a los demás. En realidad, cuando quieres generar un cambio, empiezas por vos y después ves los resultados, ¿no? Y de eso también se trata. Ahora, yo creo que no podemos negar que no es una cuestión solamente cultural, sino también hay una cuestión de la realidad que va a implicar que pasemos por etapas en las que vamos a tener éxito o fracaso. Uh-huh. Y en las que esas condiciones se van a ir dando y van a ir acomodando la vida de distintas maneras. No podemos negar esa realidad. No podemos negar eso. Porque si no, lo único que terminamos haciendo es dejarle el espacio del éxito, del poder económico, político, social y demás a una élite, sí, re chiquitita que maneja el poder. Y eso es sumamente peligroso. Uh-huh. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. No le demos más poder a quienes quieren ser los jueces de nuestras vidas y a esos jueces que quieren hacerlo desde el resentimiento. Y creo que hay ejemplos muy prácticos, pero para eso vamos a necesitar una segunda parte. No te pierdas el siguiente episodio donde continuaremos hablando sobre la regla número 11, no juzgues a los niños mientras están jugando. Mundo Posible es un podcast de Libera Bolivia. Estamos acá gracias a la Fundación Friedrich Naumann Países Andinos. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Mundo Posible Podcast en Facebook y en Instagram. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los participantes y no necesariamente representan la opinión de la Fundación Friedrich Naumann Países Andinos.